Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minuticos más que se conecten los compañeros y arrancamos. Hola, buenas tardes. Hola Alexa, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo está? Todo en silencio. Pensé que era que mis audífonos no funcionaban. No, 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 acá estamos esperando. Ya Ok, estará pronto. gracias, Ángela. Ok. ¿Qué, hija? Porque ahorita que ya comí. Ay, Listo chicos, ahora sí vamos a dar inicio. Vamos a dar continuidad a toda la parte de el tema de atención y hoy vamos a ver cómo en psicología existen tres modelos atencionales. Lo vamos a ver desde tres teorías distintas, son tres modelos que nos da la psicología cognitiva para explicar más o menos em, cómo el cerebro actúa con esta parte de la atención.
¿Y por qué escogí estos 3 autores y por qué estos 3 modelos? Es porque son los más utilizados en psicología. Ya hay unos modelos más especializados que se estudian en neuropsicología o en neuroanatomía, pero específicamente antes de que lleguemos a los trastornos atencionales, quiero que entendamos un poco más cómo la psicología. Ay, voy a empezar a grabar. Espérenme un momentico. Para acercarnos más, cómo desde la psicología se pueden empezar a, entender un poco más estas situaciones en la atención que genera trastornos que vamos a conocer también en unas próximas clases, qué trastornos desde el DSM-5 nos menciona la psicología para nosotros poder abordarlos. ¿Cómo los vamos a estudiar y qué vamos a estudiar? Vamos a ver la definición de estos trastornos, pero si en algún momento ustedes han visto otras clases conmigo, yo lo que trato con los trastornos no es que nos los aprendamos de memoria desde el DSM, sino que uno logre identificar viendo las personas. Entonces yo les explico cómo llega un paciente con un trastorno. El trastorno más común atencional es el TDAH. Entonces, ¿cómo es un paciente con síntomas visuales? No solo los que dice el DSM, que el DSM nos da unos 20 síntomas y las personas no necesariamente llegan con los trastornos tal cual dice el DSM. Entonces, al objetivo o a lo que queremos llegar es que ustedes puedan diferenciar si les llega un niño con ciertos síntomas, ustedes empiecen a reconocerlo también en sus movimientos, en su mirada, en lo que hace, en cómo actúan los pacientes cuando los tenemos al frente, teniendo en cuenta que sí, es muy importante conocerlos desde el DSM. El tema de hoy son modelos atencionales. Ahorita en el grupo les comparto las diapositivas. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver 3 modelos de filtros atencionales que son utilizados en psicología. Les voy a compartir pantalla y ahorita mismo les envío las diapositivas. Recuerden, como lo hemos hecho en las clases anteriores, van levantando la manito que yo les doy un espacio ahora para las dudas. Entonces vamos a iniciar contándoles que cuando hablamos de estos filtros, estos modelos de filtros atencionales que utilizamos en psicología, estamos hablando de cómo el cerebro funciona seleccionando la información más relevante cuando estamos con un exceso de estímulos. Y en un día a día de un ser humano común y corriente están los excesos de estímulos. Entonces, como el cerebro utiliza ciertos filtros para
como lo decíamos en las clases anteriores, para poder entender y atender un solo estímulo, que es lo que se hace más relevante. Cuando hablo de exceso de estímulos, es que cada segundo del día, ¿cierto? Estamos expuestos a una cantidad que abruma. De manera sensorial, ¿por qué nos abruma? Porque podemos estar acá en clase, pero afuera se escucha cuando pasa el carro, cuando prenden la licuadora, cuando el niño llora, el perro ladra, ¿cierto? Y son múltiples voces y ruidos de fondo, música, movimientos que están ocurriendo al mismo tiempo. No necesariamente es solo mi voz lo que les llega, sino que también detrás de mi voz acá hay un montón de estímulos. A mí no me falta pues a María Antonia acá ladrando, que prenden una licuadora, que funcionan con algo. Eso es el exceso de estímulos. ¿Y para qué utiliza el cerebro estos filtros? Para evitar el colapso. Si el cerebro solo se detuviera a organizar, entender y atender todos los estímulos a la misma vez, el cerebro colapsaría. Por eso tiene que utilizar ciertos filtros para que se procese un ruido a la vez, un estímulo a la vez, un movimiento a la vez, y esto es lo que propone la psicología cognitiva con esta parte de modelos de filtro atencional. Y lo dice uno de los libros, y ahorita les voy a mencionar los autores, es una manera de evitar la locura. Cuando el cerebro del ser humano no tiene este tipo de filtros que vamos a atender en este momento, el cerebro no aguanta tanta información y de una u otra forma distorsiona todo lo que nos llega a la mente. Entonces ahí es donde llegan cosas a la cabeza que uno mismo dice, es que me estoy volviendo loco, es que la pensadera no me deja, ¿cierto? Entonces vamos al psicólogo cuando el cerebro no es capaz de tener o hacer estos filtros para procesar la información una a una y no toda al mismo tiempo. Vamos a iniciar con el primer autor, que es Donald Broambed. Este autor nos habla del primer filtro y habla del modelo de filtro temprano. Para este autor, su teoría dice que el filtro es como el más contundente. Es un filtro de bloqueo total. Es un filtro donde la información entra. Una sola información entra y el resto de las ruidos, voces, movimientos se bloquean por completo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que es una información que entra en paralelo, pero que se va a basar solo en una característica. Con este filtro, el cerebro, ¿qué hace? Bloquear todo lo que esté alrededor. Ejemplo, y lo doy con el de la clase. Si usted está poniendo atención a mi voz, es probable que su cerebro bloquee el resto del ruido que hay. Y se puede estar cayendo el mundo afuera, pero usted sigue escuchando mi voz. Ese es el primer filtro que utiliza el cerebro y que en psicología cognitiva es el que nos ayuda a procesar el significado de las cosas. Este filtro en una realidad es lo que yo les decía.
es posible que ustedes estén escuchando en estos momentos la voz mía porque es lo que tienen al frente, ¿cierto? Y muy probablemente se esté bloqueando la conversación que tienen sus familiares detrás de ustedes, los que estén en el trabajo estén bloqueando completamente la conversación del que tienen en la oficina al lado y no procesan esas conversaciones que tienen a sus alrededores, sino que solo están escuchando mi voz. Entonces, cuando hablamos del modelo del filtro temprano, háganse de cuenta que le ponemos un muro a los demás estímulos y solo llega la información atendida a la conciencia, la que yo elegí. Eso sí, sí es muchísimo más interesante la conversación que están teniendo en estos momentos los compañeros del lado, obviamente la atención va a estar allá. Pero en este primer filtro, la explicación es, le pongo atención a un solo estímulo y el resto los bloqueo. Entonces, como les decía, acá afuera de mi casa están sonando buses, pitando, hay mucho ruido, pero tal vez eso no sea lo que a ustedes les interese y no lo estén escuchando porque lo tienen completamente bloqueado. En el modelo 2 es un modelo de atenuación. La autora es Anne Treisman. Esta autora lo que nos dice es que la información no necesariamente tiene que ser bloqueada como en el primer modelo, sino que la información se puede bajar un poco. Ella lo asimila como el control del volumen y en la palabra atenuación nos hace un énfasis a que lo baja un poquito. Entonces, la información no se bloquea para ella, no se bloquea ni se elimina, sino que se debilita un poco. Y el filtro actúa como un control de volumen y no como un muro como en el otro modelo. Entonces, en una realidad, ella lo llama el efecto cóctel. Entonces, yo estoy distraído en una fiesta, pero alguien menciona mi nombre y yo inmediatamente volteo porque en realidad yo estaba escuchando lo que los otros mencionaban y volteo a ver quién dijo mi nombre. Entonces, cuando en este modelo de atenuación Anne Treisman habla de que funciona como un control de volumen, es que ustedes, y sigo con el ejemplo de esta clase, ustedes me están prestando atención a mí porque es la voz de pronto más fuerte que están escuchando, pero es inevitable que ustedes escuchen que su hijo les está diciendo en este momento que quiere ir al baño, ¿cierto? Es imposible para esta autora que la información se pueda bloquear o se le pueda poner un muro. Lo que ella hace, en lo que ella hace relevancia, es que estos estímulos no desaparecen del todo, sino que los empezamos a escuchar en forma más baja, ¿cierto? Vuelvo con el ejemplo, si están en la oficina, en el trabajo en estos momentos, están en la clase, pero su jefe está diciendo por allá que todos descansan el sábado. Obviamente, yo no voy a dejar de escuchar que descanso el sábado. Eso es algo mucho más relevante que se escuchó en el fondo, que estaba un poquito más atenuado, con un volumen muchísimo más bajo de lo que en realidad me está llamando la atención, pero logro escucharlo. Entonces, a diferencia de los dos modelos, en el primer modelo, el autor habla que cuando estamos poniendo atención,
este filtro es bloquear el resto de los estímulos, y para este modelo de atenuación, lo que menciona esta autora es que no lo eliminamos, lo escuchamos más bajo, lo vemos de manera menos importante, sin eliminarlo. Y un ejemplo con la visión es cuando estamos en un cine, ¿cierto? Obviamente la pantalla es gigante y el ruido es aturdidor, pero tenemos una parejita al frente que está murmurando, que está como en una conversación bastante importante, y eso lo empezamos a escuchar sin que sea lo más importante la pantalla gigante de un cine. Esa conversación que están teniendo los que están al frente mío, la logro escuchar porque se me hace algo importante, pero sigue siendo más importante la pantalla gigante y el ruido extenuante en un cine. Según ella, los estímulos externos no los podemos eliminar. Y tenemos el modelo de filtro, se llama modelo de selección tardía. En este modelo es donde nos dice que toda la información, incluso la no atendida, se procesa completamente por su significado. Y nos habla de que el filtro actúa al final, justo antes de emitir una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy caminando y mi cerebro procesa todo lo que hay alrededor, yo voy caminando por un centro comercial y está el perrito ladrando, todo, me doy cuenta de todo, pero siempre voy a reaccionar emocionalmente a un solo fondo, así yo no le estuviera poniendo atención. Ejemplo, voy caminando por el centro comercial. Hay música, hay ruido, niños gritando, perritos ladrando, muchísima gente, paso y todo. Y nada de lo que hay a mi alrededor me está generando o lo estoy procesando. Simplemente estoy atendiendo a todo, pero nada me hace prestar atención, pues porque hay tantas cosas que yo lo estoy procesando todo, estoy escuchando que el perro ladró, que el niño lloró, pero cuando hablamos de selección tardía es que puede haber una pareja peleando y el hombre le diga a la mujer una palabra agresiva, inmediatamente eso se vuelve lo más importante, aunque no era la conversación de ellos a lo que yo estaba atendiendo, sino que se vuelve consciente al ser una respuesta. Entonces, lo que quiere decir este modelo es que con este filtro, cuando hay 1000 estímulos, solo se hace consciente lo que emocionalmente me afecte, ¿cierto? Y doy un ejemplo más claro. En el ruido más impresionante, muchísima gente, alguien le da una patada a un perro y toda la atención se vuelve hacia allá, porque emocionalmente me dañó, emocionalmente me afectó, y a eso es lo que yo le hago conciencia y le hago procesamiento de información. Entonces, el cerebro en este último modelo lo que nos está diciendo es que cuando hay infinidades de estímulos, solo le voy a hacer conciencia y procesamiento a lo que me afecte emocionalmente. Eso es lo que tratan de decir
3 modelos. Les voy a dar el ejemplo de los 3 modelos en una misma situación. Entonces, estamos en una cafetería escuchando música con audífonos. En el primer filtro, solo escucho la música de los audífonos y el ruido de las otras mesas está bloqueado completamente. Solo escucho la música. No escucho a nadie en las otras mesas, no escucho nada, simplemente la música, porque en ese primer filtro es lo que hace el cerebro, bloquear el resto. En la misma situación, estudiando en una cafetería con audífonos, en el segundo filtro, que es el de atenuación, la música está muy fuerte, pero alcanzo a escuchar los murmullos de las otras mesas y escucho a la demás gente hablando, ¿cierto? Y logro escuchar cuando alguien menciona mi nombre y eso hace eco. Así la música esté muy fuerte, si mencionan mi nombre, así sea por allá pasititico, yo voy a lograr, o el cerebro va a lograr captar esa información que hay por fuera, así la música esté muy fuerte. Y cuando hablamos de el último modelo, que es la selección tardía, el cerebro lee y analiza el significado de todo lo que está pasando. Ya escuchó las conversaciones de todas las mesas, escucha que todo lo que hay en segundo plano, lo que le dicen a la señora que está atendiendo, lo que se va a comer el que está al lado, tiene la información de todo y solo deja hacer consciente la información que requiere una acción de mi parte. ¿Qué quiere decir? En esta selección tardía solo va a ser importante lo que haga efecto en mí. En la cafetería, ¿qué le haría una selección tardía? Que de pronto se dé cuenta que el café de él le costó 2.000 y a la señora se lo están vendiendo en 4.000. ¿Cierto? Él ahí mismo va a voltear porque eso le hace eco y va a decir, pero ¿por qué a mí 2.000 y a ella le costó 4.000? Entonces, estamos hablando de 3 filtros que utiliza el cerebro y son los filtros que utilizamos en psicología para mejorar la atención. Entonces, el uno es bloquear, el otro es atenuar y el otro es seleccionar lo que nos importa. Cuando tenemos estos filtros atencionales ya aprendidos, nos vamos a dar cuenta que cuando los pacientes llegan a nosotros con problemas de atención, lo que debemos estudiar nosotros con esos pacientes que nos llegan es cuál es el más indicado para el tipo de problema de atención que tiene. Ejemplo, si tenemos que trabajar con niños, no podemos utilizar el filtro de bloqueo, ¿cierto? Porque para un niño va a ser muchísimo más difícil de entender que yo le diga, te tienes que sentar a escuchar tu docente y no puedes escuchar nada más. O sea, ¿cómo le digo a un niño que bloquee eso? Los otros sí pueden ser muchísimo más funcionales con niños, porque en la teoría de que el filtro actúa como un efecto cóctel, le podemos decir a los niños que tiene que atender cuando mencionen su nombre, ¿cierto? Y con la de la reacción emocional,
es muchísimo más fácil trabajar con los niños porque debemos trabajar con lo que le haga efecto a ese niño. Cuando tenemos un grupo de 30 niños, y como ustedes ya saben, voy a dejar de compartir para contarles más o menos de qué se trata. Cuando trabajamos con niños dentro de instituciones educativas, ustedes se van a dar cuenta que hace ya algunos años dejaron de existir en las instituciones educativas los salones o las aulas con niños con necesidades especiales, ¿cierto? Antes, hace aproximadamente 5 años, en todas las instituciones educativas habían aulas donde estudiaban los niños de todas las edades con toda la sintomatología que tuvieran. Entonces era un aula con niños ciegos, con niños sordos, con niños con déficit de atención, con niños con síndrome de Down, con niños autistas, donde habían 3 o 4 docentes y psicólogas y neuros especializados en esos temas para darle clase a estos niños. Hace, sí, aproximadamente 5 años, 5 o 6 años, sale la nueva ley de inclusión, donde ahora los niños con necesidades especiales, que ya no se puede decir necesidades especiales, deben de estar dentro de las aulas de clases regulares. Y quienes se tienen que moldear a las métodos de enseñanza son los docentes. Y los psicólogos somos los encargados de entregarle a los docentes estas metodologías para que cada niño aprenda según su necesidad, que es muy complicado, sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como psicólogos en un grupo de 30 niños es mirar cuáles son sus modelos de aprendizaje, ¿cierto? Los cieguitos van a aprender de una manera distinta, los que no escuchan de una manera completamente distinta, y hay que lograr que una sola clase les llegue a todos estos niños. Tenemos que fijar la atención en los niños con hiperactividad, porque son niños que no van a dejar hacer el proceso. Y estos modelos nos pueden empezar a ayudar a identificar cuál es el modelo de aprendizaje que necesita cada uno. Y crear una clase, como ya lo habíamos hablado en una de las clases de cuando estábamos viendo atención, como dividir la clase en varias secciones para que a todos les llegue el aprendizaje de una manera distinta. Si hay que hablar para lo que los cieguitos puedan escuchar, si hay que escribir para que los que no escuchan lo puedan hacer, si hay que brincar y jugar para que los niños con hiperactividad hagan parte del proceso, hay que hacerlo. Con estos modelos de filtros podemos empezar a ver cuál es esa necesidad que tiene cada niño, dando el ejemplo de los niños. Con los adultos es mucho más fácil porque en un adulto es mucho más fácil explicarle qué es lo que necesita. Ustedes o nosotros, los psicólogos, lo que hacemos con la psicología cognitiva es dar indicaciones y ya depende de cada paciente si acata las indicaciones que nosotros como psicólogos le demos para hacer unos cambios o unas mejoras en su atención, y si no, ahí no podemos hacer nada, pues porque yo decirle al cerebro del otro bloquea, yo decirle al cerebro del otro atenúa los, los estímulos externos, eso, o sea, verbalmente sería casi imposible. Pero en un proceso terapéutico es muy probable,
en un proceso terapéutico voluntario. Estoy hablando de voluntario porque en los casos, en todos los casos de procesos terapéuticos que no sea voluntario, no hay mucho que hacer. Andrea, dime. Profe, ¿por qué deciden hacer ese cambio? O sea, lo digo en qué contexto. Yo tengo el tema de dar clase a veces a niños pequeños y cuando tenemos esos casos especiales en el salón de clases, es evidente y tenemos esos tiempos, lo que tú dices, un tiempo de dar la clase de una forma, luego la misma clase se da de otra forma y de otra forma, pero es evidente que el niño no conecta sino en una de las formas, ¿sí? Y en las primeras lo que hace es generar ruido, por decirlo de alguna forma, a los que sí están prestando o sí la captaron por ese espacio. Entonces, ¿por qué deciden hacer esa mezcla sabiendo que, o sea, en mi caso, pues desde la experiencia, digo, es más chévere cuando tengo solo a este grupo y le puedo dar de la forma en la que ellos aprenden y no mezclando todo sabiendo que el resto del espacio para él va a ser caos y va a generar caos a los otros niños. Andrea, el cambio se hace porque sale una ley de inclusión, ¿cierto? Solo por esa ley de inclusión, todos tienen que tener un solo espacio. Entonces, la ley de inclusión nos obliga a tratar de manera igual a todos los niños, sin importar la discapacidad, porque como les digo, ya no se puede mencionar que son niños con necesidades especiales, sino con discapacidades. Pero eso nos obliga a la educación, la ley de inclusión. Entonces, cada institución educativa, por esa ley, debe de tener psicólogo, debe de tener acompañamiento de inclusión, debe tener un apoyo pedagógico, ¿cierto? Docente pedagógico para entregar a los docentes este tipo de ejercicios, pero lo que nos hace el cambio y lo que nos obliga al cambio es la ley de inclusión. Para mí también era muchísimo más fácil cuando teníamos en un aula de clase 30 niños con 30 discapacidades diferentes, pero éramos 4 profesionales que podíamos cada uno tuvo un rato con estos y luego cambiamos y era muchísimo más fácil ponerle atención a cada necesidad de cada niño. Ya ahora se vuelve un poco más complicado. Ramón, dime. Hola, profe, ¿cómo está? Grupo, buenas noches. Siguiendo como en ese tema, le cuento que es un coco ese decreto de inclusión. O sea, inclusive porque prácticamente los maestros no están en cierta medida como tan capacitados y se sienten es prácticamente solos. Porque usted hablaba ahora de un equipo de profesionales, la psicóloga, de pronto puede estar la neuro ahí también, ¿cierto? La docente de apoyo y la docente titular. Pero la realidad es, profe, es totalmente diferente. Los maestros estamos solos. Usted sabe que en el sector público no son 30 niños, son 40, hasta raya los 50 y es un caos total, total. El maestro prácticamente ya no sabe qué hacer. Mi institución es pequeña y sin embargo hay casos y yo sí les invito mucho a las maestras es a eso, a poder mirar como la manera de poder acercarse al niño y cuál es la manera como más fácil. Y usted sabe que en ese decreto también, en el tema de la inclusión, también está el DUA y está el PIAR, que eso es otro poco. Gracias, maestro. Listo. Esa es otra cosa. Cuando Ramón nos habla del peer, yo tuve una experiencia de 6 años aproximadamente como psicóloga de una institución educativa. Y sí, hay mucho acompañamiento, sí está la docente de apoyo, sí está la de inclusión, sí estamos todas ahí, pero entonces somos un grupo de 4 o 5 profesionales
para atender instituciones educativas de 3.000, 4.000 estudiantes, con 50, 60 docentes, y me van a disculpar si, si hiero susceptibilidades, docentes que no están dispuestos al cambio, porque son docentes de unas edades entre los 60, 70 años, atendiendo niños de primero, de segundo, que si tú como psicóloga llegas a darle unas ayudas pedagógicas, unos modelos pedagógicos que se acoplen a los niños de esa edad, a niños con necesidades especiales, la respuesta de los docentes es: me va a enseñar usted a mí, me va a enseñar usted a mí, y era mi experiencia diaria. A mí las docentes más adultas me decían: usted es una niña y me va a venir a decir a mí cómo le tengo que enseñar yo a mis estudiantes. Yo ya tengo 60 años de experiencia y me va a venir usted a decir cómo. Entonces, lo que nosotros como psicólogos tenemos que llegar o llevar a las instituciones educativas son herramientas pedagógicas. Que el profesor de sociales se quede con su enseñanza de sociales, pero usted llévele herramientas, usted entréguele a los docentes herramientas, juegos, entréguele a los docentes ya unos talleres planeados, que el profesor de sociales, de matemáticas, de inglés, de la materia que sea, los pueda implementar. ¿Y cómo? Con el ejemplo. Yo la única forma que logré de que esos docentes utilizaran mis metodologías era que yo una vez a la semana iba y les decía: profe, hoy tengo tallercito de X tema. Y cuando el profe me veía a mí utilizando un montón de herramientas durante la clase, el profe decía: pero si viste, te prestaron más atención cuando jugaron con unos palitos de colores, te prestaron más atención cuando cantaste no sé qué. Entonces, que al menos eso se quede en los docentes y que uno como psicólogo no se sienta tan rechazado, porque dentro de las instituciones educativas lo van a notar, que se siente mucho el rechazo ante estas maneras de llegar a los niños. Y con el ejercicio pasado que hicimos, ese drive lo podemos seguir llenando de actividades que en algún momento a los que son docentes, a los que van para una institución educativa, pueden ser muy útiles. Carolina, dime. Hola, profe, buenas noches. Bueno, pues muy interesante su clase porque yo estoy laborando en este momento como profesional de apoyo. Y lo que dice el profe Ramón es muy cierto. Hay mucho rechazo por parte de los profes porque se sienten que no manejan el tema, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede, profe? En el gremio docente se está fallando es porque ellos aún no han aprendido a identificar lo que es una barrera, ¿sí? Ellos creen que las barreras es los niños, entonces todas las barreras se las colocan al niño. Entonces, por ejemplo, en la parte donde yo trabajo, pues estoy tratando de educarlos, como de enseñarles que realmente las barreras y todo lo que hay está es en el entorno, ¿sí? O sea, estamos hablando de colegios oficiales en donde no existen, por ejemplo, las herramientas que sería una barrera física, ¿sí? Hay barreras metodológicas en donde el docente enseña de una sola manera. Por ejemplo, es que yo enseño escribiendo en el tablero y de ahí no me sacan y no quiero cambiar ninguna otra forma, y es que es así como a mí me enseñaron y así yo voy a enseñar, ¿sí ve? Entonces, cuando uno les dice, profe, la primera barrera que tiene el estudiante en inclusión es usted, porque es la barrera metodológica. Entonces, en el momento en que se aprenden a identificar las barreras, profe, se puede trabajar muy bien con ellos porque ya empieza uno como a darle las estrategias, pero es la manera en cómo los aterrizamos, ¿sí? En el tema. Eso era, profe, gracias. Gracias. Yo en algún momento es mucho el desgaste pues para uno como psicólogos, pero yo empecé a entregar las herramientas ya hechas, ¿cierto? Yo a cada docente iba y le entregaba las herramientas ya listas,
¿cierto? Para que el docente no tuviera que dedicar tiempo a hacer las figuritas, ni a... Yo hacía todas las metodologías posibles y les hacía kit a cada docente. ¿Qué es un desgaste? Sí, pero en últimas era la única forma en que yo logré que estas metodologías cambiaran y que pudieran ser tenidas en cuenta en las clases. Adri. Hola, buenas noches. Profe, hay dos situaciones. Yo soy docente y hago parte del comité de inclusión de mi institución. Entonces, si nos devolvemos años atrás, había un aula de apoyo que manejaban todas las instituciones públicas de Colombia. Cuando hubo el corte de presupuesto frente a la educación, entonces nos quitaron cantidades de especialistas que teníamos en muchas instituciones en Colombia. Entonces ahora nos obligan, y pido disculpas si algún compañero tiene un hijo de inclusión. ¿Por qué? Porque yo soy docente y en ocasiones siento que le estoy violando el derecho a la educación a ese niño y a esa niña. ¿Por qué? Fuera de que soy maestra, no tengo las habilidades ni las competencias exactas para brindarle una educación acorde a la necesidad del niño. Ejemplo, yo tengo en mi aula uno con síndrome de Down, uno con hiperactividad, otro con trastorno desafiante, otros con 3 clases de autismo, que a veces voy a usar un término muy coloquial, bailando con la loca. No hay material pedagógico. La psicoorientadora maneja 1.500 estudiantes. El Estado nos exige que tengamos buenos resultados en las pruebas. Solamente las pruebas de los que son de inclusión, de 50 preguntas les aparecen 40, pero debemos dar resultados excelentes. Entonces, uno llega con un material y son niños que en ocasiones requieren mucha atención y nosotros debemos cumplir con un contenido. Y yo digo que la competencia que hay que enseñarle a los niños de inclusión es a convivir en esta sociedad tan dura. Y a los niños, entre comillas, que tenemos en el aula con los que tienen las competencias que deben cumplir, ellos, pues ya uno los ha adaptado a los niños que tienen necesidades, pero los otros niños son los que no se han adaptado al ruido, porque tengo varios con autismo, entonces vamos a hacer una dinámica, no griten más. El otro niño que tiene síndrome de Down hay que acompañarlo al baño y en el aula se me quedan 45. No tenemos auxiliar de apoyo y en ocasiones es tan duro para uno de maestra, y yo que soy pedagoga, le ayudo a la psicoorientadora con material pedagógico, y si todos los maestros lo buscamos, eso lo encontramos en Google, y si lo buscamos en la guía también nos da material, pero lo duro es manejar contenido, manejar metodología, manejar las emociones, y fuera de esas emociones, en ocasiones como maestros hay que decirle al papá qué situación probablemente tiene el niño y los papás dicen que no. Entonces, esa es la otra tarea. Entonces, yo decía, las aulas regulares antes tenían psicoorientador, tenían fonoaudiólogo, tenían muchos profesionales que en ocasiones no había que ir al seguro a pedir una cita médica para diagnosticar, sino que tenían su aula. Entonces, yo decía, ¿por qué Fides, a pesar de que es una entidad privada, Fides hace sus competencias? La selección Colombia, sea de fútbol, patinaje, nunca entra en un niño de inclusión, pero en la educación pública y privada sí debemos incluir los niños. Entonces, mira la diferencia. Para lo que es competencia profesional, frente a que hablen lindo de Colombia, no podemos hacer inclusión en ningún deporte. ¿Por qué? Porque hay una liga solamente para los que tienen esas de inclusión, por ejemplo, los paralímpicos. Pero ahí no, entre comillas, no puede entrar uno que esté completo con las 5 competencias. Entonces yo decía, ahí hay una desigualdad, y yo no sé, yo soy una de las que participo en la gobernación del Valle frente a eso de inclusión, y yo digo, no es que nos vamos a devolver, pero estamos violando el derecho a la educación de todos esos niños y de esas familias.
Adri, y se viola más en estos casos en los niños que no tienen necesidades especiales, porque muchas veces los docentes y los profesionales nos tenemos que centrar en las dificultades que tienen los chicos con discapacidad y se vuelve un poco más lenta la educación de los niños del común. Y lo otro es que casi que la educación en Colombia nos obliga a calificar bien estos estudiantes. O sea, no importa si el niño Sí. con síndrome de Down aprendió o no aprendió, tiene que pasar a segundo y tiene que pasar a Sí. tercero. Entonces, hay fallitas. Y por acá en el chat me Disculpe, profe. preguntaban, dime. Espere, profe. Y hacemos solamente los niños que entre comillas hacen el corte, es en los grados impares tercero, quinto, noveno y 11, que deben pues entre comillas reprobar. Pero lo duro es, ejemplo, la competencia y los DBA exigen que el niño aprenda las 4 operaciones básicas. Y el niño con síndrome de Down, con discapacidad múltiple, y hay que pasarlo. Entonces yo digo, ahí es donde ¿qué? Estamos violando el derecho a la educación de esos Claro chicos. que sí. Hay muchas fallas en estas nuevas leyes. En el chat me preguntaban que qué es el trastorno de oposición desafiante. Es un trastorno con un patrón persistente aproximadamente de 6 meses, con comportamientos desobedientes, hostiles, desafiantes. Son niños que no tienen respeto por maestros, por adultos, por padres, que aunque es un comportamiento normal de la infancia, si uno ve que su comportamiento es persistente por más de 6 meses, se puede diagnosticar como trastorno de opositor desafiante. Vamos con Liliana. Hola, profe. Bueno, gracias, Adri, porque Adri aclara, como es pedagoga, aclara mucho lo que dice. Pero yo tengo experiencia, profe, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, perdón, con autismo, eh, eh, realmente quedan con más vacíos, con más traumas de lo que tenían cuando estaban, digamos, en un espacio dedicados a ellos. Yo en mi concepto sí creo que deberían de reconsiderar eso y devolverse, clasificarlos, o sea, y no es excluirlos, simplemente que es que tienen una condición y hay que tratarlos como tal, porque si hablamos de la violación de los derechos, ahí todos están siendo violados, los niños que tienen sus condiciones cognitivas normales, los niños que tienen su especialidad y hasta la misma profesora o el profesor, porque es que entran en un estado de impotencia y ese desorden último que usted trae. Aquí en Buenaventura, profesora, vivimos una violencia de bandas criminales que los niños de verdad que van a la escuela nomás para que los vean. Desafortunadamente es así, porque los niños, o sea, si la profesora no es que sean malos los docentes, son muy buenos, simplemente que ellos los dejan que hagan lo que quieran, ¿sí? Y simplemente los pasan porque si no vienen el tío o el papá o el primo o el hermano con el revólver a amenazarlos y pues hay situaciones muy complejas. O sea, estamos en un deterioro social y el Estado de cierta manera, si bien la responsabilidad es de los padres, nosotros somos la base fundamental para esa composición social, pero yo sí considero que deberían, porque es que aquí hay 3 factores importantes, las 2 condiciones de los alumnos y el docente propio, y hasta nosotros los papás, porque es que los llevamos pero no le vemos avances. Entonces, créame, y yo tengo mi mejor amiga tiene un niño con autismo
bueno, tiene un nombre raro, y ese niño es ingeniero de sistemas. Y él anda pegado de la mamá todo el tiempo, no se expresa, es muy complicado, no se sabe cómo, bueno, él se graduó de ingeniero de sistemas y es un niño que tiene demasiadas complicaciones y ese sistema se lo generó más la Universidad del Valle. El niño salió peor de lo que estaba. Entonces quería compartir eso y gracias por aclararla, compañera, y usted. Liliana, estamos en un país donde las leyes las crea o se las inventa una primera dama que está en una oficina donde nadie la toca, donde nadie la ve. Entonces, las leyes son creadas por personas que no se sumergen al mundo de la educación, no lo conocen, no saben qué pasa dentro de una institución pública porque sus hijos están en los colegios de ricos donde por allá no pasa nada, ¿cierto? Diría uno. Entonces tenemos que, no sé qué se nos va a ocurrir, pero tenemos que hacer algo por la educación en Colombia porque vamos a ver. Es que yo creo que ahí deberían de entrar los que tienen el conocimiento, los pedagogos, y decirle, mire esta situación, y es que llevarlo al territorio, al sitio donde ellos expresan. Aquí en Buenaventura había una fundación o un colegio para niños con síndrome de Down. Y el mismo gobierno local les quitó todo prácticamente, o sea que de acabe, y entonces esos niños no los pueden tratar y tienen que quedarse en su casa. Es muy deprimente, profe, es demasiado deprimente la situación. Acá en Medellín yo también conozco una institución educativa que se llamaba Senderos Infantiles y recogía los niños con necesidades especiales y había escuela y bachillerato. Cuando ese colegio desaparece por este tema de inclusión, ya los niños solo llegan hasta quinto porque ninguna mamá va a mandar un chico con síndrome de Down o con autismo a un bachillerato de una institución pública donde los cogen a pata, donde los encierran en los baños, donde así tengan 16 años, tienen un alma de niños de 5 años, donde los de 11, los de noveno van a ser unos grandotes al lado de esos niños y que es demasiado complicado. Entonces, en estos momentos, cuando los niños llegan a quinto, todos estos niños se están quedando en casa. Ramón, dime. Profe, escuchando ahí el diálogo que está como muy bueno, que es más que todo como las experiencias que hemos tenido como docentes. Hablaban también de esa parte. No, es una concepción y es el tema de las percepciones también. No es que la misma ley lesione a los chicos, sino que de pronto tiene vacío, ¿cierto? En la institución tuvimos un caso el año pasado de un niño, tenía 8 años con síndrome de Down, pero el niño estaba Ramón, se te silenció el micrófono. Ahora sí, nos quedamos en que el año pasado tuvimos un chico en transición, tenía 8 años, pero el niño necesitaba como el tema de lo que necesitan todos los niños, la socialización, que más que todo ese tema de inclusión es para que ellos se integren y se socialicen, pero lastimosamente los chicos regulares, que son los normales, que no son tan normales, sino que también ellos cometen como ciertos atropellos con esta clase de población, pues resulta y acontece que nos lo hicieron pasar a tercero, imagínense, tercero, pero el niño no sabía nada. Entonces, ese tema de inclusión, hay vacíos que tiene la ley, pero es más que todo obedece a políticas presupuestales. ¿Sí me hago entender? Porque es que
Profe, usted que está en Medellín y que yo también estuve en una institución donde todos eran niños con necesidades educativas específicas y también pues por falta de presupuesto los cierran y los mandan a los colegios públicos, los colegios regulares, y estos niños prácticamente se vuelven invisibles allí porque el maestro, volvemos al tema, el maestro no tiene muchas competencias como para poder lidiar con esta situación. Y volvemos a tantos alumnos y un niño así exige más atención, si necesita al menos, por lo menos que haya una profesora ahí que le está acompañando a la tutora principal. Y entonces prácticamente esa cuestión y lastimosamente el tema de la mentalidad también que debemos tener tanto padres como docentes, como los mismos entes gubernamentales, ¿cierto? Porque cuando tenemos un niño con síndrome de Down en la casa, pues prácticamente les enseñamos es a hacer los oficios caseros, pero es cuestión poco a poco de ir transformando y cambiando como esta mentalidad. Listo. Nuestro deber ser como psicólogos y tener todos los conocimientos de atención y percepción que estamos adquiriendo será poder llegar a estas instituciones, a que ustedes dejen toda esa creatividad, porque es que yo siempre, y desde el principio de esta clase, yo les decía, con la teoría podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos la creatividad para de una u otra forma llegar a cambiar estos modelos pedagógicos y que les pueda ayudar a los docentes, que ustedes como psicólogos puedan ser esa herramienta para los docentes, para que adquieran experiencia en metodologías, en modelos pedagógicos que se acoplen a las necesidades. Acá en el chat nos decían que hay un comentario que dice que ayuda mucho a educar los chicos en casa por la virtualidad. Para la virtualidad necesitamos dinero y acompañamiento de 24/7, porque quien haría los trabajos y las actividades serías tú como mamá. Y puede llegar a ser muy costoso. Entonces tenemos que buscar una solución como nosotros, como psicólogos, poder empezar a cambiar esa parte de las metodologías. Entonces, la clase se acabó. Nos vemos dentro de 8 días. Ahí siguen temas bastante interesantes. El último tema va a ser lo de los trastornos atencionales, pero siguen temas bastante interesantes que nos van a servir mucho en la práctica. Gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Profe, ¿pueden Gracias, la profe. diapositiva, profe, por favor? Muchas gracias, profe. Sí, escríbanme en un hola al grupo y ya les mando las diapositivas para que el grupo me quede ahí. Profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, Pronto. profe, gracias. Profe, una pregunta, perdón. Gracias, profe. Profe, yo le envié el trabajo la semana pasada. ¿Su merced lo leyó? Yo no sé, a veces creo que no le aparece el visto, pero no sé si lo recibió. Andrea Sí, me Rodríguez. lo mandó con el nombre, sí, lo revisé, claro. Ah, bueno, muchas gracias. Y profe. lo otro es, si lo pusiste también en el Drive. No, su madre, no. En el grupo tenemos un Drive donde pusimos los trabajos de todos, para que puedas revisar también el de tus compañeros y puedas No, yo ver no. lo que hicieron. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Ahora lo coloco en el drive. Gracias. Bueno. Profe, ¿cómo estás? Hola. Profe, ¿todavía está habilitado el Drive para subir el trabajo que hicimos, que se lo enviamos al WhatsApp? Sí. Eso fue un Drive que creó una compañera y va a estar siempre habilitado para que podamos ver los trabajos de todos. Ah, bueno, señora, Profe, mío le profe, y es, o sea, es necesario, por no decirlo obligatorio, colocarlo, ¿sí? En el Drive.
Porque yo se lo mandé pues hace mucho rato, desde que usted pues lo colocó, se lo mandé al WhatsApp. Ah, no, si tú me lo enviaste es para la nota. El Drive es para que nos queden los ejercicios de Para todos, para alimentarlo. que todos los podamos utilizar cuando lleguemos a estas instituciones educativas. Ah, ya, ok, listo, ya entendí. Pero la Profe, nota es el que me mandaste al WhatsApp. ah, ok, sí, señora. Ok, gracias. Ya estoy esperando. Ya estoy esperando que me cargue el WhatsApp para enviarles las diapositivas. Profe, buenas noches. En ese entendido, este ejercicio en el Drive sería más direccionado a los que trabajan directamente o los que van a trabajar directamente como docentes o como terapeuta y no algunos que es como por coadyuvar a la carrera. No, estos ejercicios de atención y percepción nos pueden servir en cualquier momento de la vida como psicólogos, en cualquier ámbito en el que vayas a trabajar. Hasta en la parte organizacional necesitamos tener este tipo de actividades a la mano para resolver situaciones dentro de una empresa. En una institución educativa súper importantes, en un consultorio, en unas prácticas. En unas prácticas ustedes en todo momento les van a pedir actividades. Tener este tipo de actividades a la mano es una herramienta muy útil. Bueno, profe, gracias por acá. Listo. Hasta mañana, chicos. Hasta dentro de 8 días. 8 días, profe. Muchas gracias. Yo creí que ya era viernes otra vez. ¿Acaso? Ay, no, este WhatsApp no me quiere cargar y ya enseguida me tengo que ir para la universidad. Ya mismo les dejo las diapositivas ahí en el grupo. El grupo se llama Grupo 2 Psicología, ¿cierto? Ajá. Bueno, ahora sí los dejo. Chao. Chao.